Hola a todos, bienvenidos al tercer vídeo de la tercera parte de este módulo 1 del curso. En este vídeo vamos a centrarnos en explicar lo que son los algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico y cómo podemos aplicarlos en lo que son las redes, en la seguridad de las redes de ordenadores. Empezaremos con lo que es el cifrado simétrico, en el que tenemos dos usuarios que quieren intercambiar información a través de una red. Ese mensaje se enviará, en este caso, pues desde A hacia B. Lo que tendrá que hacer es utilizar una clave simétrica para cifrar mediante un algoritmo concreto el mensaje y enviarlo cifrado. Al recibirse ese mensaje en el otro extremo de la comunicación, lo que tendrá que hacer el receptor es utilizar esa misma clave para descifrar el mensaje y obtener el mensaje original. Lo más importante de este tipo de cifrado es que necesitamos una única clave secreta que sea conocida por tanto el emisor como por el receptor y obviamente por nadie más, solo por el emisor y por el receptor. Por lo tanto, la problemática que puede surgir digamos la dificultad en este tipo de cifrado está en ese acuerdo previo que necesitamos de forma segura para intercambiar las claves. Necesitamos alguna forma de intercambiar las claves sin que nadie pueda interceptarlas originalmente. En cuanto a algoritmos concretos de cifrado simétrico, podemos distinguir los que se llaman algoritmos de cifrado de bloques y algoritmos de cifrado de flujo. Vamos a hacer aquí una pequeña introducción de ambos tipos, sin entrar en demasiados detalles, pero el cifrado de bloques lo que hace es que utiliza un mensaje original dividido en bloques de igual tamaño y lo que hace es aplicar una serie de operaciones criptográficas para cifrar cada uno de estos bloques. A la hora de descifrar el mensaje, el sistema es similar. Se obtiene cada uno de estos bloques, se les aplica la clave y las operaciones de descifrado y se obtiene de nuevo el mensaje original, uniendo los fragmentos, esos bloques. Los bloques suelen ser o tienen que ser normalmente de tamaño fijo y a cada bloque de datos se le va a aplicar una serie de operaciones, como decía antes, que pueden ser operaciones de sustitución, de permutación, etc. Existen distintos modos de cifrado con este tipo de cifradores, los que se llaman ECB, CBC, etc., dependiendo de cómo se aplican estas operaciones sobre los bloques, si tienen unos que ver con otros, si son independientes, etc. En cuanto al cifrado de flujo, en este caso el sistema lo que hace es, a partir de los bits que componen el mensaje original, se les va pasando como si fuera un flujo de datos sobre un cifrador. El cifrador lo que funciona es mediante un generador pseudo-aleatorio al que se le aplica la clave compartida. Esto nos ofrece a la salida un flujo cifrado. Y para hacer luego el descifrado se aplica lo mismo sobre el flujo ya cifrado, se aplican estas operaciones de forma que se obtenga de nuevo el mensaje original. Por lo tanto, en este caso hablamos de un cifrado bit a bit, no por bloques. Y se basa en una secuencia pseudo-aleatoria que se generará a partir de la clave K. En este caso normalmente se hace una operación SOR entre esa secuencia pseudo-aleatoria y el mensaje original. Vamos a ver algunos algoritmos concretos de tipo de cifrado simétrico, sin entrar en demasiados detalles. Uno de los más conocidos es el DES, el Data Encryption Standard, que es uno de los algoritmos más utilizados, aunque es considerado vulnerable hoy en día, que se basa en un cifrado de bloques basado en 16 fases, 16 operaciones que se hacen, operaciones que se hacen 16 veces sobre los bloques originales. Como digo, es un algoritmo que puede ser considerado vulnerable hoy en día porque, dependiendo además de la longitud que se utilice para las claves, puede ser atacado incluso por fuerza bruta, simplemente probando claves hasta encontrar las correctas. Si no, existen otro tipo de ataques que también pueden ser útiles sobre este tipo de algoritmo, como los basados en criptoanálisis diferencial, lineal, etc. Una versión más avanzada de DES es la conocida como triple DES o 3DES, que aparece en 1998. Básicamente consiste en aplicar el algoritmo anterior tres veces sobre el mensaje primero original y luego sobre la salida de los anteriores cifradores.
Además, se utiliza una clave mucho más larga. Si la clave que se solía utilizar en el DES original era de 56 bits, en triple DES se utilizan claves de 168 bits, con lo cual es mucho más seguro que el algoritmo original. También es mucho más lento, obviamente, porque requiere aplicar las operaciones 3 veces. Se utiliza mucho en sistemas bancarios, como tarjetas de crédito o medios de pago. Pero ya en los últimos años está siendo sustituido en gran parte por la alternativa AES, que veremos a continuación. AES son las siglas de Advanced Encryption Standard y es un algoritmo que surge precisamente para reemplazar DES. Desde 2001 es un estándar por el NIST y en este caso es un cifrador que también se basa en bloques de que cada uno tiene 128 bits y permite claves desde 128 a 256 bits, con lo cual son claves bastante más largas que las que tenía DES. Se basa también en una etapa inicial y luego una serie de rondas de aplicación de distintas operaciones de cifrado. Y en este caso además se basa en operaciones basadas en matrices, en donde se hacen sustituciones, transposiciones, etcétera, sobre los elementos que están en esas matrices de datos. En este caso no funciona la fuerza bruta actualmente sobre este tipo de sistemas. Básicamente, como ejemplo, lo que se tardaría un segundo para conseguir una clave en el algoritmo DES, tardaríamos unos 149 trillones de años para calcular algo similar, para descubrir una clave similar en AES. Hablando de un AES utilizando claves de 128 bits. Si utilizamos claves más largas, obviamente tendremos aún más dificultad para este tipo de ataques. Sí que existen posibles ataques basados en criptoanálisis, como análisis lineal, análisis diferencial, etc., pero sobre versiones, digamos, reducidas de AES que existen para sistemas que no son capaces de no tienen los recursos suficientes para realizar el algoritmo de forma completa. Y existen algunos ataques de canal lateral basados en implementaciones concretas de AES, que sí se han visto vulnerables. Bueno, viendo estos principales algoritmos de cifrado simétrico, ¿dónde se utiliza el cifrado simétrico en la seguridad y sobre todo desde el punto de vista de las redes? Bueno, pues para cifrar mensajes, por ejemplo, cifrar un documento. En este caso, por ejemplo, en Word es posible escribir un documento y protegerlo. Al protegerlo se establece una contraseña, que va a ser esa clave que luego se va a utilizar posteriormente, y con eso se consigue cifrar el documento. Obviamente esa clave habrá que compartirla con el destinatario del documento y finalmente se podrá descifrar en el otro extremo de la comunicación. Un ejemplo un poco más interesante desde el punto de vista de las redes sería el cifrado simétrico que se utiliza en las redes móviles. En las redes móviles lo que se tiene es que los clientes de un operador de red tienen que registrarse con ese operador cuando firman un contrato para acceder a la red móvil. Por lo tanto, normalmente lo que hace el operador es asignarles una clave a cada uno de los clientes. Esa clave se la guarda el propio operador en una base de datos de claves y se la ofrece a cada uno de los clientes a través de estas tarjetas SIM que tienen los teléfonos. Por lo tanto, de esta forma se puede comprobar fácilmente la identidad de un cliente simplemente preguntándole por sus claves. Es decir, de esta forma se puede ver si la clave del usuario y la del operador coinciden o no y por lo tanto identificar a los clientes. Lo veremos más adelante. Esto es así con las tarjetas SIM, digamos, tradicionales, con las primeras generaciones de telefonía móvil y hasta hace poco, pero en los últimos tiempos están surgiendo las tarjetas de tipo eSIM que van empotradas en el propio terminal, es decir, no te las ofrece el operador y que en este caso normalmente se utilizan algoritmos de cifrado asimétrico que veremos a continuación. Otro ejemplo de cifrado simétrico en comunicaciones, tenemos el estándar EMV para las tarjetas bancarias. No vamos a entrar en muchos detalles, pero como veis el sistema se basa en mensajes cifrados, en este caso con triple DES, que se intercambian desde la propia tarjeta utilizada para el pago y hasta los sistemas bancarios. De nuevo se basa en una clave compartida que está incluida en la propia tarjeta. Y bueno, más ejemplos. Tenemos el cifrado en Telegram. En Telegram o en otras aplicaciones también se basan en gran parte en cifrado simétrico entre los
usuarios, emisores y receptores de la información, o al menos entre los usuarios y los servidores de la aplicación. Como decía antes, uno de los principales problemas del cifrado simétrico está antes del propio cifrado, está en cómo intercambiar las claves de forma segura. En algunos casos, por ejemplo, cuando hablábamos de cifrar un documento, se puede ser tan simple como quedar en persona con la persona a la que le vamos a enviar el documento, ¿no? Le podemos decir de palabra, oye, la clave que voy a utilizar es esta. Pero obviamente esto no siempre es posible, no siempre es lo deseable. Por lo tanto, necesitaremos algún sistema seguro para el intercambio de claves entre los dos usuarios que quieren intercambiar la información. Aquí es donde entra, por ejemplo, el sistema Diffie-Hellman. Es un sistema definido por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976. ¿En qué se basa Diffie-Hellman? Bueno, se basa en el intercambio de cierta información que permita a cada uno de los dos extremos construir la clave que van a utilizar sin que en ningún momento se tenga que intercambiar la clave en sí misma. Básicamente la idea es que se seleccionan una serie de números, unos públicos y otros secretos, y se operan de tal forma que los resultados de esas operaciones sean difíciles de revertir, es decir, no se pueda obtener los parámetros originales fácilmente a partir de lo que se está compartiendo. De esta forma, cuando ambos extremos de la comunicación cogen la información recibida y le aplican la información secreta, deberían resultar en un valor igual en los dos extremos. De esta forma, ya tienen cada uno una clave secreta compartida que no ha sido en ningún momento publicada. Siendo un poquito más concretos, pues bueno, por ejemplo, en este caso que A y B se van a comunicar y lo que se hacen es establecer un número primo P, en este caso por ejemplo 23, y un número que llamamos generador, en este caso un número 5. Estos dos números pueden ser públicos. Además, por ejemplo, el usuario A elige un número A, que en este caso es 6, y lo que va a hacer es calcular G elevado a A módulo P. Y el resultado, ese NA resultante, es lo que se va a enviar a B. B va a hacer exactamente lo mismo, elige un número B, estos números sí son secretos, en este caso el 15, por ejemplo, y calcula el NB, que sería G elevado a B módulo P. Con lo cual, el resultado de ambas operaciones es lo que se intercambia, como se ve en la operación. A y B son valores secretos, como decía, que no se van a conocer y son los que nos permiten, en cada caso, obtener la clave final. Básicamente, como estamos usando una aritmética modular, ambos pueden calcular un número K basado en G elevado a A por B módulo P. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene la información suficiente para hacer este cálculo. NA elevado a B módulo P debe ser igual a NB elevado a A módulo P. Va a ser el mismo valor. Por lo tanto, pueden calcular una clave. Veis aquí en el ejemplo que se calcula K para los dos, que en este caso es el número 2. ¿Es posible atacar Diffie-Hellman? Sí, es posible. Se podría calcular esta clave si alguien se intercepta la información que se intercambia y es capaz de calcular esa clave en nombre de los otros. Básicamente lo que va a hacer el atacante en este caso es interceptar la información en los dos sentidos y calcular sus propias claves. En este caso veis que lo que hace es calcular una clave distinta para A y una clave distinta para B y quedarse ahí en medio escuchando. De esta forma ninguno de los dos extremos en principio sabe que la clave que se está generando es distinta y que en realidad está cifrando la información solo entre A y el atacante y entre el atacante y B. Por lo tanto, técnicamente sería posible atacar esta información, este intercambio, y habría que establecer mecanismos de seguridad adicionales para evitar que esto suceda. Diffie-Hellman es ampliamente utilizado en distintos tipos de mecanismos de seguridad en redes, por ejemplo, entre clientes y servidores en los protocolos SSL o TLS. También para la generación de claves de cifrado en VPNs o para establecer conexiones SSH, y se utiliza también, por ejemplo, en el protocolo IKE, que es el protocolo de intercambio de claves de IPsec. Veremos más adelante tanto TLS como IPsec en concreto. También se utiliza en programas muy conocidos de cifrado como PGP, etc. Vale, moviéndonos ahora hacia el cifrado asimétrico de clave pública, en este caso la idea es que A quiere mandar un mensaje a B y lo que va a utilizar en este caso es una clave que vamos a llamar clave pública de B. Se llama pública porque todo el mundo conoce la clave de B.
o puede conocerla. Es una información pública. Por lo tanto, el mensaje va cifrado con esa clave pública. Sin embargo, ya dijimos que en este tipo de algoritmos no es posible descifrar ese mensaje cifrado usando esa misma clave pública, porque son asimétricos, funcionan de forma que lo que se cifra con una clave solo se puede descifrar con su contrapartida. Al utilizar la clave pública para cifrar, necesitaremos la clave privada de B para descifrar el mensaje. ¿Quién conoce la clave privada de B? Solo B. Por lo tanto, solo B va a poder descifrar el mensaje, aunque cualquiera que quiera enviar la información puede descifrarle la información utilizando la clave pública. Por tanto, para este tipo de sistemas, cada usuario debe tener una pareja de claves, dos claves, una pública y una privada. La clave pública se publicita para que puedan enviar la información y la privada se utiliza para obtener esa información. Queda también por ver cómo podemos determinar la autenticidad de esas claves públicas, porque eso puede ser una problemática, lo veremos en futuros vídeos. Y obviamente todo este sistema funciona siempre y cuando se mantenga la clave privada en secreto. El algoritmo más conocido de tipo asimétrico probablemente es RSA, que son las siglas de sus inventores, Rivers, Shamir y Adleman, que se publicó en 1977. Es probablemente uno de los más utilizados y se basa en la dificultad para factorizar el producto de dos números primos grandes. Básicamente la idea es que para recibir mensajes cifrados el receptor tiene que generar un par de claves, como hemos visto anteriormente, y compartir la pública con el emisor. Y se utiliza de nuevo la aritmética modular para hacer las operaciones de cifrado y descifrado. También se utiliza RSA no solo para cifrar información, sino para firma digital. ¿Es atacable RSA? Bueno, técnicamente podría ser atacable si se usan valores pequeños para el valor n, es decir, si es viable factorizar de forma computacional ese valor n. O si se reutiliza el mismo valor n para dos claves. En este caso se puede utilizar un valor para intentar obtener la clave siguiente. Si el exponente e es pequeño también, se podría, y además se repite, se podría utilizar para intentar recuperar el mensaje. Como veis, bueno, si la clave es pequeña, también podría ser atacable, pero bueno, en general podemos decir que el sistema es seguro siempre y cuando los parámetros que se utilizan, las claves son suficientemente largas, los tipos de datos son suficientemente buenos, en ese caso el sistema es seguro. Otro ejemplo de criptografía simétrica es ECC, que es la criptografía basada en curvas elípticas. La idea en este caso es hacer el cifrado basándonos en una serie de estructuras algebraicas que se llaman curvas elípticas. En este caso, bueno, la ventaja es que permite usar claves más cortas, manteniendo la seguridad de otros sistemas, y bueno, se basa en encontrar el logaritmo discreto de un punto aleatorio de una curva elíptica a partir de un punto. Esto es una operación que es inviable computacionalmente, lo que nos pasaba con la factorización de números primos grandes en RSA. Y se utiliza en muchos sistemas actualmente, por ejemplo, en sistemas como Bitcoin para la firma digital. Bueno, aquí tenéis un poco más en detalle cómo funcionaría el algoritmo de curva elíptica. Básicamente la idea es que se trazan una serie de líneas para obtener una serie de puntos dentro de la curva. Estas líneas y estos puntos van formando lo que son las claves públicas y privadas. La clave pública concretamente serían los puntos A y E, en lo que estamos viendo aquí, y la clave privada sería el número de saltos. Los sistemas basados en cifrado asimétrico son también ampliamente utilizados en las redes, pues en servicios de correo electrónico, en webs. De hecho, todo el sistema TLS, que veremos a continuación y que se utiliza para para autenticar los servidores web y para cifrar la información, está basado en cifrado asimétrico. Y también para todos los tipos de dispositivos móviles, dispositivos IoT, para dispositivos de red como pueden ser routers, etc. Todos ellos suelen basarse en este tipo de sistemas de cifrado asimétrico. De hecho, curiosamente, una de las formas más habituales de utilizar el cifrado es combinando el cifrado simétrico y asimétrico. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, si quiero mandar un mensaje de A a B, genero una clave aleatoria nueva
y esa clave se utiliza para un sistema de cifrado simétrico, para que de esta forma se pueda cifrar el mensaje. Y a continuación, esa clave aleatoria que se ha creado se cifra también con la clave pública del receptor, de forma que lo que se va a enviar es una combinación del mensaje cifrado de forma simétrica y la clave de cifrado simétrico también cifrada de forma asimétrica. De esta forma, solo B va a poder descifrar la clave utilizada para cifrar el mensaje, y a continuación va a poder utilizarla para descifrar el mensaje. ¿Por qué se hace esto y no se utiliza simplemente el cifrado asimétrico, por ejemplo, para cifrar todo? Bueno, porque en general los sistemas simétricos son más seguros con claves más cortas y por lo tanto, bueno, y requieren menos recursos computacionales para el sistema de cifrado y descifrado, por lo tanto son más eficientes. En este caso es interesante usar mejor el descifrado asimétrico, pero tienen esa dificultad para el intercambio de claves, con lo cual podemos utilizar el cifrado asimétrico para resolver esa primera parte. Y finalmente, bueno, podemos hablar también de criptografía cuántica y poscuántica como, digamos, el futuro cercano de la criptografía aplicada a las redes. De hecho, son dos conceptos distintos. La criptografía cuántica son sistemas criptográficos que se basan en la mecánica cuántica para aplicarlos a la confidencialidad, es decir, para cifrar. Sin embargo, la criptografía postcuántica se refiere a cómo mejorar los algoritmos criptográficos o cómo generar nuevos algoritmos criptográficos que puedan ser seguros ante ataques que se lleven a cabo por ordenadores cuánticos. Como digo, la criptografía cuántica, bueno, aparece en los años 70-80 del siglo XX y, bueno, básicamente la idea es que se basa en esos sistemas de mecánica cuántica para cifrar la información. En este caso, además, tiene ciertas ventajas, como que si una persona intentara hacer un ataque de interceptación de la información, se debería poder descubrir inmediatamente al intruso por el cambio cuántico que tendría la información. En general, este es un campo interesante, pero las implementaciones que existen son fundamentalmente experimentales hoy en día. Y en cuanto a la criptografía, bueno, en cuanto a cómo establecer las claves de la criptografía cuántica, tenemos una serie de métodos que nos permiten distribuir las claves, en este caso, parecido a como hablábamos anteriormente. Bueno, estos protocolos que se utilizan para la distribución de claves cuánticas se basan en la preparación y medición de estados cuánticos, lo cual es también interesante porque permitiría detectar posibles escuchas, como decíamos antes, y también protocolos basados en el entrelazamiento cuántico. En este caso, se basa en la capacidad de ciertos elementos o ciertos estados cuánticos que pueden estar entrelazados en elementos separados. Básicamente, de esta forma se podrían compartir ciertos elementos entrelazados sin que asegurando la integridad de lo que se está compartiendo. Y en cuanto a la criptografía postcuántica, bueno, pues en este caso la idea es que los algoritmos actuales son fundamentalmente seguros, como acabamos de ver, para ser atacados por ordenadores, digamos, normales, ordenadores clásicos, porque se basan en operaciones matemáticas que son difíciles de resolver computacionalmente. Sin embargo, con los ordenadores cuánticos se supone que se podrá realizar ataques de forma mucho más rápida sobre este tipo de algoritmos. Por lo tanto, necesitamos nuevos algoritmos para para que sean seguros ante esos posibles ataques de ordenadores cuánticos. Bueno, y con esto terminamos este vídeo relacionado con la criptografía y el cifrado de la información, y espero veros en el próximo vídeo.